En el programa Crono comenzamos con la segunda parte de este especial dedicado al medio maratón. Van a pasar todavía por nuestro programa muchos protagonistas que se están dejando ver por la expo del corredor que se ha inaugurado esta misma mañana. Cristian Suñer, hola, ¿cómo estás? Hola, Xavi, ¿qué tal? Pues quedan unas pocas horas para que se inicie el medio maratón de Valencia Trinidad de Alfonso. Ya está todo preparado, pero aún nos quedan unas cuantas cosas que la organización tiene preparadas para los corredores. Las podemos conseguir aquí en la Feria del Corredor que ha instalado la organización en las inmediaciones del puerto de Valencia. Por aquí se espera que pasen los 14.200 inscritos a la prueba. Vamos a ver qué nos cuentan. Con mucha ilusión. Y nada, domingo a disfrutar como siempre, como todos los años. Esta es la segunda vez que voy a correr esta carrera y no estoy nervioso. Pues realmente esto es un test para la maratón. Con intención de hacer la maratón pues lo mejor posible. Y nada, con muchas ganas, como siempre. Por tercer año consecutivo, con muchas ganas y a ver qué sale. A disfrutar el fin de semana, a hacer tiempo y a ver qué tal se da. Sí, yo soy de Girona, que es la sexta vez que vengo a esta carrera. Me gusta la ciudad, me gusta la carrera, me gusta mucho venir aquí. Mira. Vengo dall'Italia a correr la mezza maratona de Valencia. Soy hija de padres valencianos, pero se fueron a vivir a Francia y allí nací yo, en París. Y hemos venido a Dred a correr la media maratón con mi novio, Olivier, y mi amiga, y vamos a correr el domingo con mucho orgullo. Le voy a enseñar la ciudad para que la conozca. Esta vez es mi tercera vez que venía aquí a correr maratón en Valencia. Sí, me gusta aquí porque el tiempo, la gente, todo muy bien. Sí, muy contentas, con nervios, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible como otros años. Pues es la primera media que hago, estoy un poquillo bastante nerviosa. Nos hemos preparado mucho y sobre todo lo que más mola es venir o hacerla con amigos. Sin dorsal no hay carrera. Un gran número de voluntarios se encarga de que cada corredor tenga el suyo. Pues sí, lo que nos queda, porque ahora en una media hora o así empieza a venir la gente que sale de trabajar con los hijos y bueno, tenemos que preparar dorsales, darlos, comprobar datos, el que viene autorizado, el que se le ha olvidado la autorización, o sea, a full vamos ahora. 21 kilómetros para hacer historia. En Crono siempre nos ha gustado saber cómo de ambiciosos son nuestros corredores, pero ¿lo serán mucho esta vez? Hora y media, hora 35. Bueno, en menos de 1:40. Pues con hacer menos de 2 horas me doy con un canto en los dientes. Entre 1:52 y 1:55. Intención era bajar de 1:45, pero el día 27 de julio tuve un infarto, entonces con terminarla bien, correr, disfrutar, me sobra. Bajar de hora 30. 1:45. En 2 horas, porque todavía estoy preparando la primera maratón y estoy un poco ahí a ver qué hago. Yo siempre me propongo mejorar mi marca anterior. Si bajar a hora 30 sería fenomenal. Quisiera rebajar mi marca a 1:34. Si lo conseguimos bajo 2 horas, genial. 1:40. 1:45. Solo. 1:26, 1:27. Y como siempre nos encontramos con corredores únicos. Ustedes igual no se acuerdan, pero nosotros sí. Adán corrió en 2014 el Maratón de Valencia disfrazado de Forrest Gump. Y bueno, Adán, ¿se va a repetir la historia? Sí, este año la voy a repetir, pero en vez de con la temática de Forrest, cuando terminó de correr en el desierto con el pelo largo y barba larga que llevaba entonces, este año saldré como salió de su casa en Alabama. Camisa bien planchada, pantalón chino, zapatillas y gorrita bubagán, con el dorsal identificativo de Forrest Gump, claro. Y una buena forma de recargar energías durante la carrera es tomando una de estas. Enervit estará en el kilómetro 15 repartiéndolas a todos los corredores y una de las voluntarias que estará ahí en ese kilómetro 15 será Paula González Verodia. Hola Paula, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias. Bueno, debido a tu lesión no vas a poder correr este medio maratón. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo va la lesión? Haciendo una comparación respecto a hace 2 meses, la verdad que ha mejorado mucho, solo que no tanto como a mí me gustaría, puesto que sí que es verdad que puedo entrenar, pero de momento tengo que descartar ciertos entrenamientos que me gustaría hacer a día de hoy, pero que me son imposibles porque todavía la fascia pues se queja un poquillo. Bueno, yo ahora quiero que veas un vídeo, ¿vale? Y que nos digas qué sientes cuando ves estas imágenes, ¿vale? Pues bueno, súper emocionante. Es la maratón de Sevilla de este año, donde conseguí rebajar mi marca personal. Por segundo año consecutivo conseguí la victoria general de la prueba y me trae muchísimos recuerdos porque era mi segunda maratón y la verdad que no me creía en ese momento lo que acababa de hacer.
Este año me gustaría repetir por tercera vez, lo veo un poco complicado por la lesión, pero ojalá se volvieran a repetir esas imágenes. Bueno, es la sexta mejor marca de la historia, 2 horas y 28 minutos. Imagino ya que deseando volver a las carreras, ¿no? Sí, porque a ver, pasan los meses y, hombre, una tiene ganas de hacer la actividad que hace a diario, ¿no? Que en este caso es correr. Pero bueno, sí que es cierto que durante estos meses no he parado del todo, sigo haciendo tanto bici como elíptica. Hace unas semanas que he podido empezar a correr, cada día incrementando un poco más. Lo que pasa es que es lo que digo, que no puedo hacer entrenamientos exigentes ni plantearme objetivos porque a día de hoy no estoy curada del todo. Bueno, pues muchas gracias, no te robamos más tiempo. Te veremos en ese kilómetro 15 repartiendo Enervit a todos los corredores. Sí, allí estaremos, encantada de un año más estar acompañando a esta gran marca y poder en este caso ayudar a los corredores con entregándoles los geles y que espero que a todos les vaya muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, como veis ya está todo preparado, nuestros populares también lo tienen todo listo, pero faltan esos corredores que intentarán hacer historia. Son los corredores élite los encargados de batir el récord de la prueba. Son Abraham Cheloven y Jocelyn Jepkosgei. Aquí en la zona de meta ya está prácticamente todo preparado, solo falta